Listo. Buenas tardes a todos. Todas sean bienvenidas a el Science Seminar número 67, que nos está acompañando el profesor Sebastián Amaya de nuestro departamento. El profesor Sebastián es doctor en física con dominio de lenguajes de programación y simulación computacional de propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas y magnéticas de materiales, así como de diversos procesos superficiales y diversos sistemas de estudio. Realizó un postdoctorado en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y otro en la Universidad Nacional de Colombia. El campo de acción de las investigaciones concierne a la elaboración de modelos y simulaciones computacionales relacionadas con el desarrollo de materiales que se usan para la producción y almacenamiento de hidrógeno, limpieza de aguas residuales, liberación controlada de antibióticos y en materiales utilizados para baterías. Entonces, profesor Sebastián, muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Le recordamos al público que también puede realizar sus preguntas al final de la jornada. Y listo, sin más preámbulos, Sebastián, te cedo la palabra a ti para que des inicio al seminario. Gracias por Dale, la asistencia y gracias, Sebastián, por estar acá con nosotros. gracias, Jairo. Bueno, muchas buenas tardes. Entonces, vamos a comenzar con esta charla. Esta charla tiene como nombre, bueno, le habíamos puesto modelos multiescala de la física y la química de superficies. Este sería el seminario número 67, bueno, que tiene como propósito hacer charlas divulgativas relacionadas con la ciencia. Y bueno, aparte también hemos querido un poco encaminarla a lo que son los modelos y los métodos que se utilizan en la física para hacer modelos computacionales y, bueno, hacer un pequeño incentivo para los chicos del semillero de investigación de nanomateriales. Así que, bueno, vamos a empezar acá. Aquí está. Esta charla, pues, tiene, digamos, tres secciones. Una sería la introducción a lo que son los modelos de simulación en física. Después vamos a hablar un poco acerca de los métodos que se utilizan en cada una de las escalas en cada uno de las escalas de las diferentes escalas en la física. Y después vamos a, bueno, mi intención es discutir algunos de los resultados con los que, digamos, he podido publicar en tiempo reciente. Pero bueno, yo realmente cuando comencé la charla, bueno, y a todos les quise poner esta imagen. ¿Por qué esta imagen? Porque incluso el profesor Carlos un poco se puso nervioso porque me dijo, oye, profe, estás bien, está bien con con la imagen que estás poniendo. Y yo le dije, sí, está bien. Pero yo no me puse porque fuera una chica bonita, ni una rubia, ni que estuviera, digamos, mirando la pantalla, ni nada de eso, sino que yo la puse porque si lo miramos con detalle, esta foto tiene una, unas particularidades muy interesantes. Fíjense, por ejemplo, que esta foto, si ustedes la miran bien, ustedes pueden ver detenidamente cada cabello que tiene la chica, pueden ver, digamos, las pestañas, el detalle de los ojos, pueden ver las manchas que tiene en la piel, y si cualquiera de nosotros nos preguntan qué es lo que estamos viendo, vamos a decir que es una selfie, que es una foto de una persona que se la tomó a sí misma. Sin embargo, la realidad es que esto no es una foto, esto es una pintura que hizo este señor que se llama Kamal Kilaureano, que hace pinturas que se llaman hiperrealistas. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hace él? Él agarra una gran cantidad de técnica de pintura y dibuja cada detalle de una persona y lo hace a un nivel de detalle muy hiperrealista. Y con digamos, esos niveles de detalle tan realistas de esas fotos, él hace este tipo de pinturas. Entonces, fíjate que hay algo muy bonito y es que está bien, él puede reproducir con un gran nivel de detalle la imagen de una persona y esa imagen tiene mucha información que a nosotros nos puede servir. Ahora, fíjate en esto. Mira esta imagen. Esta imagen de este lado de acá, de lo que sería mi lado izquierdo, es una foto que no tiene el mismo nivel de detalle, pero es una foto que tiene muchas más personas y también tiene una información muy interesante. Fíjense que, por ejemplo, acá hay un montón de personas bailando, personas alegres, y está bien, no es cierto que yo no tengo el mismo nivel de detalle que en la fotografía anterior, pero tengo una información que me sirve bastante. ¿Está bien? Ahora, si yo quisiera hacer esta misma foto, esta de este lado, con este nivel de detalle, lo más seguro es que
nunca terminaría, porque el detalle de cada persona me costaría bastante y me demoraría mucho tiempo. Así que bueno, esta información también es interesante, también es importante y no quiere decir que por el hecho de no ser tan detallada sea menos importante, ¿ves? Y ahora mira la última fotografía, esta del periódico, no sé si a muchos de nosotros nos tocó ver el famoso Buscando a Wally, ¿no? Fíjense que aquí, a diferencia de las fotos anteriores, de pronto no tengo tanta información como yo quisiera, sino que tengo un montón de cabezas, un montón de pies, un montón de manos, y esa información es la suficiente para yo suponer que está ocurriendo algún fenómeno de interacción entre un montón de personas. ¿Saben? Es cierto, esta información de aquí no me da la misma información de aquí y no me da la información de la primera fotografía, pero también me da información. ¿Ves? Entonces, si lo analizamos, digamos, detenidamente esto es prácticamente lo que significaría un modelo multiescala. Mira, por ejemplo, ¿qué sería un modelo multiescala en general? Un modelo multiescala es un modelo en el cual yo puedo hacer un modelo matemático o numérico de diferentes longitudes del espacio y en esas diferentes longitudes yo me voy a dedicar a hacer, entre comillas, digamos, la imagen de un fenómeno de la naturaleza. Entonces, fíjate, por ejemplo, aquí yo les traigo este tipo de modelo multiescala para la biología, en el cual a escalas entre un angstrom y un nanómetro, yo puedo hacer modelos de moléculas. Si yo quisiera hacer ese modelo de moléculas, eh, yo necesito teorías muy complejas que sean de un nivel de detalle muy alto, como la fotografía de la rubia, ¿no? Ahora, suponete que tú ya no quieres hacer algo tan detallado, sino que quieres ya ver la interacción de grandes grupos de moléculas. Entonces tú vas a a una escala de longitud un poco mayor y modelas con otra metodología ese nivel, ese comportamiento de grandes grupos de moléculas. Con la información que obtienes digamos, de este nivel de escala o de esta escala de longitud, tú puedes tomar información y recurrir a un tercer escalafón en esa escala de longitud. Y entonces ahora mira que, por ejemplo, lo que empezó siendo simplemente el modelo de una molécula, que después pasó a ser el modelo de interacción de varias moléculas con una superficie, se convirtió en un modelo a escala, llamámosla mesoescala, de un montón de moléculas en una membrana supongamos, de una célula o de algún tipo de membrana de intercambio. ¿Está bien? Entonces, fíjense que todos estos modelos y estas longitudes de escala y esta manera de modelar esas longitudes de escala son normalmente, digamos, muy comunes en la física. ¿Está bien? Por ejemplo, mira aquí tengo otro ejemplo, ya no es de biología, sino que es de catálisis. En la catálisis heterogénea es muy importante porque con ella uno lo que necesita o lo que hace es transformar productos o reactivos en productos útiles, por ejemplo petróleo, por ejemplo hidrógeno, por ejemplo convertir el monóxido de carbono en metano y el metano después ayudarle a transformarse en hidrógeno y monóxido y dióxido de carbono. Y entonces lo que hacen en general los químicos que se dedican a este tipo de cosas es exactamente lo mismo. Lo mismo que mostré para la biología, lo hacen para la química de catálisis heterogénea. Por ejemplo, fíjate, en este caso, ellos hacen un modelo con mecánica cuántica, que es la escala más baja a la que podemos hacer una descripción detallada, y modelan la estructura electrónica de las moléculas que ellos quieren hacer estudiar. Por ejemplo, aquí tendríamos una molécula bastante compleja, pero acá tenemos nada más que agua y monóxido de carbono. Con esa mecánica cuántica, ellos obtienen una información y pasan al siguiente nivel. Fíjate que el siguiente nivel se llamaría, por ejemplo, en este caso dinámica molecular, o en este caso pues se llamaría Monte Carlo cinético, que es una de las técnicas que ahorita les quiero mostrar. Y a medida que voy aumentando en niveles de longitud, yo tomo información previa para alimentar el modelo siguiente. Entonces, por ejemplo, yo aquí tomé la energía de interacción entre la molécula y la superficie, y entonces esa energía se la asigna a todas estas cantidades de moléculas para que ellas interactuaran todas juntas. Entonces, fíjate que ese modelo te va dando información previa o el modelo previo te da información para generar un modelo posterior, ¿ves? Después, cuando tú ya tienes el comportamiento, digamos, de algunas de las variables experimentales,
tú puedes pasar a un modelo mucho más grande y después pasas a lo que se llamaría el modelo de ingeniería. Y eso se haría siempre, porque si tú lo quisieras ver, por ejemplo, en el caso de la biología, como en el caso anterior, tú también puedes hacer modelos o diseños de membranas de intercambio, que no soy experto, pero sé que lo hacen, ¿no? Bueno, y por último, por ejemplo, otro caso sería, por ejemplo, para ciencias de los materiales. Fíjate que para ciencias de los materiales, ellos toman el material completo y dicen, bueno, el material completo se compone de regiones, y esas regiones que componen un material, eh, esas regiones todas tienen una característica diferente. Por más que sean el mismo material, tienen, por ejemplo, orientaciones cristalográficas distintas. Entonces lo que hacen es hacer un modelo a escala electrónica o atómica de cada una de las estructuras de las regiones de ese material, hacen el cálculo y con eso después hacen un modelo a escala, digamos, mesoscópica o a un poquito, a una escala mucho mayor, en el cual ven cómo se podría llegar a fracturar un material si tuviera las propiedades que habíamos estudiado a la escala electrónica, ¿ves? Entonces, fíjate que siempre, o lo más importante de todos estos modelos, es que tú tomas, digamos, información de modelos previos y haces predicciones de cómo se comportaría el material a escalas mayores. Mira, siempre se va a resumir en lo mismo, sea que utilices biología, sea que utilices electrocatálisis o catálisis heterogénea, va a ser igual, o si estás haciendo un estudio de un material en estado sólido o en cualquier área de la física, ¿ves? ¿Por qué? Porque siempre vas a tener que tomar la mecánica cuántica, con la información de la mecánica cuántica vas a algo así como dinámica molecular o a un modelo que te ayude a describir una gran cantidad de partículas. Después subes un poquito más a un nivel de escala mayor y después ya vas a lo que se llamaría la ingeniería, ¿ves? Bueno, entonces, bueno, como para hablar un poco acerca de cada uno de los niveles de escala, la idea que tengo ahora es mostrarles un poquito de cómo, de qué tratan este modelo de mecánica cuántica, de qué trata este modelo de dinámica molecular y de qué trata este modelo de Monte Carlo cinético. Y bueno, como yo no hago más que hasta ahí voy a parar y ya después si alguno sabe de esto, pues podemos discutir. Entonces, por ejemplo, en el caso de la mecánica cuántica, la idea principal es hacer una fotografía lo mejor posible de de una persona en particular. Por ejemplo, mira que esta persona Kamalki, el pintor con el que empezamos la charla, hizo la mejor pintura que podía de esa persona. Esa es la mejor pintura que él pudo hacer. Pero entonces cuando uno habla de teoría del funcional de densidad, uno lo que está buscando es hacer la mejor imagen de la estructura electrónica de una molécula. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, mira, aquí yo tengo este paper que creo que lo mostré en la charla anterior, en el que tenemos esta molécula. Esta molécula es la estructura electrónica experimental que extrajeron desde algunos métodos de rayos X, y con esos métodos de rayos X ellos reconstruyeron cómo es que debería ser la estructura electrónica de esa molécula. Y el del lado de acá, de lo que sería mi lado derecho, es la estructura electrónica de la misma molécula, pero calculada con una teoría. Entonces, pasa lo mismo. Tú, cuando viste la fotografía de la rubia, no sabías si esa fotografía era de una persona real o era una fotografía de una persona que la pintó. Si a mí me preguntan si yo veo diferencia entre la parte experimental y la parte teórica, yo te diría que yo no veo una diferencia significativa, ¿ves? Que de hecho eso fue lo que ellos informaron. Ellos dijeron, para todas las formas de las moléculas estudiadas, hay un acuerdo sorprendentemente bueno, ¿está bien? Entonces, fíjate, esto está muy bien hacerlo, pero al igual que pintar esto es muy difícil, llegar a un modelo tan preciso cuesta mucho tiempo y cuesta también mucha computación. Entonces, fíjate, por ejemplo, cuando tú vas a hacer teoría del funcional de la densidad, tú tienes que resolver la ecuación de Schrödinger, que es la ecuación más conocida, digamos, de la mecánica cuántica. Esta ecuación sería la forma resumida. Fíjate que esta ecuación tiene un término de energía cinética, igual que el que vimos por ahí en mecánica clásica o en física mecánica, un término de energía potencial, que es la energía entre el núcleo y el electrón, que es el mismo que vimos en física de campos, y la energía electrostática entre electrones, que también es la que
tienes entre electrones electrostáticamente. Lo que ocurre es que aquí aparece algo que es una función de onda. Esa función de onda, cuando se soluciona aplicada a esta ecuación, hace que aparezcan unos términos muy complejos de la cuántica, que son esas integrales que tú ves ahí. Entonces, fíjate, resolver esta ecuación, es decir, hacer un dibujo muy bueno de la realidad, cuesta mucho. ¿Por qué? Porque primero tú tienes que tener unas ecuaciones que describan muy bien los electrones, o las posiciones de los electrones, por así decirlo, y tienes que resolver esas integrales en muchas maneras en el espacio. Entonces, esto es muy complejo, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer una muy buena pintura, tienes que hacer muy buenas descripciones de la realidad. Esto sería la mecánica cuántica, no sería en sí la teoría del funcional de la densidad. La teoría del funcional de la densidad lo que hace es hacer un modelo un poco más simple, en el cual la ecuación que tú resuelves es muy similar a la anterior, pero en el potencial tú vas a meter todos los términos de interacciones entre electrones, interacciones con los iones y lo que se llamaría las interacciones de correlación e intercambio. Y esas interacciones de correlación e intercambio es lo más difícil. ¿Por qué? Porque fíjate que esas correlaciones e intercambios son integrales dobles, dobles integrales de dobles sumatorias de funciones de onda que se expanden en el espacio. Pero bueno, la gran ventaja de la teoría del funcional de la densidad es que este término que en principio sería tan complejo se convierte en una simple aproximación y lo puedes resolver con computación común y corriente. ¿Cómo lo harías? Nada, agarras una densidad de su posición inicial, con ella calculas el potencial, después resuelves la ecuación de onda y vuelves y calculas la densidad. Si la densidad de entrada y la densidad de salida son similares, entonces el sistema ya termina de hacer el cálculo. Y si no, pues entonces vuelve y repite el cálculo y vuelve y lo repite y vuelve y lo repite. Mira, este algoritmo es realmente simple, ¿no? Y bueno, si tú tuvieras las herramientas del álgebra lineal, lo puedes resolver. Pero aquí lo importante de esto es que, mira, tú tienes una buena descripción de la electrónica. Por ejemplo, acá tengo unos dibujitos que estoy haciendo con un profe, en el cual, bueno, aquí se pueden ver algunas formas de cómo es que está distribuida la densidad electrónica en una molécula, y con ella puedes estudiar cómo es que varía la densidad electrónica en esa molécula. Y bueno, como digamos, diciéndolo de una manera indirecta, si tú sabes cómo se distribuye la densidad electrónica, sabes qué energía necesitas para afectar alguna parte de esa molécula, ¿no? Bien, ese sería el primer paso, ¿no? Ahora después vamos al siguiente nivel, en el que tú ya no estás describiendo muy bien a una sola persona o a una sola molécula, sino a un grupo de personas con algunas cualidades. Entonces, fíjate, ahí vamos o recurrimos a lo que es la dinámica molecular. ¿Qué hace la dinámica molecular? Tiene un set de ecuaciones ya muy conocidos. Fíjate, por ejemplo, este es el set esta es la energía de interacción de Coulomb. Estas serían energías de interacciones de largo alcance. Estas serían energías de interacción de un resorte para modelar enlaces químicos, o por ejemplo también un ángulo entre tres moléculas como la del agua. Y todas esas interacciones y todas esas energías de enlace o de interacción de largo alcance o de corto alcance se modelan con estas ecuaciones. Pero fíjate que estas ecuaciones tienen unas constantes, y esas constantes que tienen todas estas ecuaciones necesitan de la información de los modelos previos. Es decir, que toda la información que tú sacas de aquí va a servir para alimentar las ecuaciones que vas a utilizar aquí en este modelo. Una vez tienes esas ecuaciones, las reemplazan en la ecuación exactamente, en la misma ecuación que viste en física 1, con un computador, obviamente, y ya con eso puedes modelar cómo es que se mueven las partículas en grandes grupos de partículas. Entonces, por ejemplo, fíjate, esto es exactamente posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2 más un error. Bueno, eso es algo que, digamos, todos los que hemos visto física 1 nos vamos a acordar. Y con esa misma ecuación podemos resolver este tipo de moléculas o, por ejemplo, este tipo de membranas. Eh, bueno, aquí puse esta imagen de este paper de membranas, ¿no? Bien, eh, fíjate que si tú ya quisieras utilizar esa misma modelo de dinámica molecular para describir ya un grupo muy grande de partículas, esas moléculas van a empezar a vibrar, van a empezar a moverse, van a empezar a generar un montón de ruido, y ese ruido no te va a dar una información importante. Fíjate que, por ejemplo, acá están los resultados de una dinámica molecular
de varias partículas. Entonces, ¿qué pasa? Que está bien, la dinámica molecular es válida, incluso tú puedes usar 1000 millones de átomos y sería válida, pero el ruido que tienes no te va a permitir ver la información que tú quieres. Entonces, para eso ya sigue el siguiente nivel, que se llaman modelos de grano grueso, y esos modelos de grano grueso, pues lo que hacen es, por ejemplo, fíjate, aquí yo tengo una molécula que vibra mucho en un punto, y esa molécula puede saltar a otro punto y seguir vibrando en ese otro punto, y después ella puede seguir vibrando en otro punto y así sucesivamente. Pero entonces, para yo evitar eso, lo que hago es hacer lo que se llama una discretización. ¿Y qué sería una discretización? Sería decir, bueno, si ella se la pasa mucho tiempo en ese punto girando, entonces yo voy a decir que en vez de que vibre, simplemente ya está ahí y que cuando tenga la energía suficiente, salte y ya, nada más. Entonces, bueno, estos modelos también son muy útiles. ¿Por qué? Porque te ayudan a modelar estos grandes grupos sin todo el ruido que te generaría un modelo previo como el de dinámica molecular. Bueno, entonces, bueno, por ejemplo, acá les tengo un ejemplo. No sé si se ve ahí, como porque a mí no me está apareciendo en este momento. Avísame si se aparece. Ya creo que ahora sí. Por ejemplo, aquí sería un modelo multiescala, fíjate, con teoría del funcional de la densidad. Estos grupos, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos modelaron la interacción entre una molécula, entre una proteína y una nanopartícula. ¿Cómo lo hicieron? Ellos hicieron o modelaron con teoría del funcional de densidad, que es la escala electrónica, la interacción entre la molécula y de una superficie de un óxido de titanio, por ejemplo. Esa energía le sirvió para llevar esa información a la proteína. ¿Por qué a la proteína? Porque la proteína tiene la cualidad de que cuando interactúa con la superficie solamente va a interactuar cuando o con esas moléculas o con este tipo de moléculas. Entonces, para él no modelar toda una proteína, él modeló solamente las moléculas que interactúan con la superficie y nada más eso fue lo que hizo. Después, esa información la llevó a la proteína hecha con dinámica molecular o con lo que fuera y modeló una interacción muy simple con una nanopartícula de una proteína, ¿ves? Después de que tienes una interacción, puedes tener miles. Entonces, lo que está haciendo acá es modelando la absorción competitiva de una corona de proteínas en una nanopartícula con 3 pasos de dinámica o de multiescala. Y bueno, por ejemplo, acá hay otro lindo ejemplo en el que tienes el coronavirus, ¿ves? Entonces, fíjate, ellos dicen que hicieron un modelo de dinámica molecular de 305 millones de átomos. Realmente es un modelo medio multiescala porque hay secciones o regiones de esta proteína que no pudieron hacerla átomo por átomo, sino que en vez de hacer átomo por átomo, pues lo que hicieron fue modelar unas regiones que se llaman campos de fuerza. ¿Está bien? Bien, bueno, entonces esas serían los modelos o las teorías con las que uno trabaja. Estos serían algunos ejemplos. Y bueno, lo que yo quería ahora era mostrar un poco algunos resultados así brevemente. Por ejemplo, en este caso particular de este paper, que bueno, es un poco reciente, lo que hicimos fue que ellos hicieron realmente la parte experimental, los que trabajan en la parte experimental, hicieron una síntesis de un material carbonoso, que es un nanoporo de carbono. Es un material, como se puede ver aquí en esta imagen, que son una especie de nanotubos de carbono todos aglomerados. Y esos nanotubos de carbono aglomerados tenían una interacción muy fuerte con esa molécula que es la cefalexina. La cefalexina es un antibiótico, ¿ves? Entonces, ¿ellos qué hicieron? Ellos absorbieron la cefalexina y se fijaron si esas cefalexinas tenían una interacción y después hicieron una funcionalización con una molécula que se llama APTES y volvieron a absorber la cefalexina. ¿Y por qué lo hicieron? Porque ellos querían ver si ese material de carbono ayudaba a que se liberara más lentamente la cefalexina. Y lo primero que vieron fue que a medida que iban introduciendo todas esas moléculas en el nanoporo, el tamaño o los poros del material se empezaban a disminuir. Fíjate que aquí tienes una curva de absorción-desorción muy grande, que es el material limpio. Este sería el material con cefalexina absorbida, el verde, y este amarillito sería cefalexina con esa molécula APTES. La idea que ellos tenían era
que ellos querían saber si esa molécula de aptes interactuaba con la cefalexina y la obligaba a, a mantenerse más tiempo unida, ¿sí? Porque si la mantenía más tiempo unida, entonces iba a demorar un poco más en ser liberada, y si se libera más lentamente, entonces va a tener una liberación controlada, ¿ves? Bien, entonces, bueno, yo hice los cálculos de esto, fíjate, ahí tienes lo que sería la cefalexina sobre una superficie de carbono. Yo lo hice con dos metodologías de cálculo distintas. Estos son cálculos de estructura electrónica, pero bueno, lo importante de este cálculo es que muestra que sí, efectivamente hay una energía bastante interesante entre la molécula de la cefalexina y el carbono. Y esta de aquí a este lado, la de mi lado derecho, sería la molécula de aptes, que es el grupo funcional que ellos querían implementar sobre una superficie de carbono. ¿Y qué muestra esto? Bueno, esto muestra que la energía de enlace pues, es bastante alta entre esa aptes y esa superficie. Bueno, después hice el cálculo de la cefalexina en presencia de aptes, y lo interesante de esto es que la energía de interacción entre la cefalexina y el aptes creció bastante. Creció hasta menos 5 electronvoltios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si con el carbono la cefalexina tenía una alta interacción, cuando tú presentas el aptes, la cefalexina se va a demorar mucho más en salir. Y eso está bastante interesante. Y bueno, ellos hicieron el experimento. Fíjate, por ejemplo, la línea azul es la liberación de una pastilla común y corriente de cefalexina. La naranja es una cefalexina liberada con un carbón activado sin funcionalizar. Y la moradita es la cefalexina funcionalizada con aptes. Y bueno, obviamente, pues ahí ya se puede ver que se demoró mucho más la que estaba funcionalizada, y se demoró también más la que era solo carbono. Entonces ellos ponen ahí en las conclusiones que eso podría deberse a las posibles interacciones, pero bueno, si ya lo habíamos calculado no era necesario poner posible, pero bueno, ya quedó así. Bien, otro experimento que quería mostrarles es un poco del tratamiento de aguas. Por ejemplo, aquí estamos haciendo lo que sería la reducción de cromo 6 a cromo 3. Ellos hacen un modelo que se llama, perdón, un modelo no, una síntesis que se llama formación de óxidos metálicos asistidos por plasma. Estas superficies que ustedes ven aquí son de dióxido de titanio, y lo interesante de esas superficies es que esas superficies pues ayudan a tratar cromo. De hecho, pues ellos hicieron el cálculo, perdón, el experimento, y encontraron que efectivamente el cromo 6, que es esta forma de cromo 6, se reducía a cromo 3. Y bueno, ellos ahí en el trabajo ponían que ellos encontraron que existía una muy fuerte o una muy grande interacción entre el cromo y la superficie de óxido de titanio. Entonces, ¿yo qué hice? Bueno, yo primero me puse a estudiar todas estas ecuaciones, porque lo cierto es que yo soy físico y no químico, y necesito sentarme mucho con estas personas a tratar de entender todo lo que ellos hacen. Y bueno, cuando lo entendí me di cuenta que lo que pasaba, realmente ellos ya lo habían visto acá, es que efectivamente había cromo 3 en la superficie, que son estos azules, y también tenían cromo 6. Esto fue después de hacer el tratamiento de aguas. Pero después de que ellos lavaron la superficie con la que hicieron ese tratamiento de agua, encontraron que solo había cromo o H3 absorbido en la superficie. Y algo muy interesante es que ellos decían que la superficie estaba tan cromada que ni haciéndole con un cuchillito salía, ¿viste? Entonces yo hice los cálculos de esta superficie, yo modelé lo que sería una superficie de dióxido de titanio, y modelé todas las especies de cromo que podía, o sea, las que podía, porque capaz que hay muchas más. Entonces, ¿qué encontré? Fíjense que encontré que cuando tengo cromo 6 absorbidos en superficies hidroxiladas, la energía de interacción es muy bajita. ¿Está bien? Pero que si yo quisiera modelar o hacer la introducción de cromo 3 en esa superficie, ese sería el otro tipo de cromo 6, pues también tiene una energía muy bajita. Pero, por ejemplo, cuando yo empiezo a generar cromo 6, aquí está, el cromo OH3 tiene una interacción muy baja, mientras que por el contrario,
si yo suelto un átomo de cromo sobre esa superficie, el cromo H3 se forma con los hidroxilos superficiales que tengo en el óxido de titanio. Entonces eso es muy importante porque lo que quiere decir es que el cromo H3 que ellos veían es una especie superficial adherida. Y tanto así lo es que las energías de interacción de ese cromo, de esos dióxidos, hidroxilos de cromo superficiales, tienen una energía bárbara. O sea, yo nunca había visto una energía tan alta en lo que he calculado, ¿no? Bien, eso sería otro resultado. Y bueno, ya digamos para terminar, está digamos algo que estoy ahí trabajando, que es un modelo de Monte Carlo cinético. Mm, permítanme que es esta diapositiva. Ahí está. Y bueno, esto sería, digamos, la difusión de un átomo de oro. Estos son cálculos de estructura electrónica, bueno, que son basados en teoría funcional de la densidad, donde los átomos van saltando de un sitio al otro. Fíjense que si bien son cálculos muy grandes y muy complejos, a mí lo que me interesa es la energía que necesito para saltar de un sitio al otro. Entonces yo lo que hice fue nada más hacer un modelo discreto en el que, bueno, modelo el movimiento de todos esos átomos en superficie y obtengo algo como esto. A ver si se puede ver, ojalá. Ahí está, mira. Ahí está, creo que se ve. No, creo que... Ahí está, mira, mira, ahí está. O sea, esos son los átomos moviéndose. Mira que ya no necesito hacer teoría funcional de la densidad para eso, sino que con toda esa información yo ya modelo el crecimiento de clústeres metálicos, en este caso de oro, sobre una superficie. Y fíjate que, bueno, esto pues está muy interesante. Los modelos y la computación pues es un algoritmo ya muy conocido, pero presenta muchos retos y bueno, la verdad que me serviría mucho ayuda de parte de estudiantes de ingeniería de sistemas o de computación para que me ayuden con esto. Eh, bueno, ¿y por qué es muy útil? Porque fíjate que el oro, cuando uno hace deposiciones sobre superficies, él empieza a formar este tipo de clústeres o de manchitas. Y bueno, entender por qué esas manchitas crecen o no crecen, o por qué crecen más o menos, pues es digamos, de lo más interesante que se puede ver ahí. Bueno, yo no quería quitarles más tiempo. Quiero agradecer ahí a la universidad, digamos, al laboratorio de física del plasma con el que he trabajado bastante, al laboratorio de la Universidad Nacional de San Luis y bueno, también pues a todos ustedes por la atención. Muchas gracias. Listo, profe, muchísimas gracias por escucharla. La verdad que es muy didáctica y muy interesante. Y creo que fue muy fácil de seguir para la mayoría de personas y el público que no tiene, digamos que gran conocimiento en esta área por las analogías que habías utilizado. Entonces, la verdad, felicitarte por esa metodología tan chévere que utilizaste. Bien, Bueno, ahora le abrimos espacio al público para que realice sus preguntas. No sé si el profe Carlos quiere decir algo antes. No, Jairo, creo que hay ya una solicitud y hay una pregunta en el chat. Después hablo también con el profe. Tengo una preguntita después. Ah, bueno, listo. Entonces, comencemos con la ronda de preguntas. La que estaba primero era la del profesor Steven, que dice, hola, ¿este tipo de modelación se realiza con programas establecidos o cuando modelan tienen que crear el programa desde cero? no, bueno, ahí está bueno eso. Mira, al principio, cuando tú tienes que hacer cálculos de estructura electrónica, ya hoy en día existen paquetes preestablecidos para hacer esos cálculos. Entonces, bueno, sí, por esa parte sí. Pero, por ejemplo, cuando uno quiere hacer dinámica molecular, uno la podría programar uno mismo o puede también recurrir a paquetes. Yo ahí recomendaría utilizar paquetes. Pero, por ejemplo, cuando tienes que trabajar con modelos como estos que te había mostrado aquí, aquí sí no existe forma de hacer un paquete. Aquí sí es pura malicia indígena, ver cómo es que te las arreglas para ver cómo es que modelas esas interacciones y ahí sí te toca programar de pe a pa. Y realmente lo que está pasando es que a medida que tú vas aumentando el nivel de escala, el ingenio de la persona que quiere hacer un modelo se va haciendo tan específico que no hay paquetes, entonces ya te toca a vos, digamos, ir viendo cómo resuelves. Entonces eso, sí hay paquetes para algunas partes del modelo multiescala y hay unos que no hay cómo, hay que programar. Bueno, listo. Gracias, profe. Por aquí voy a cederle la palabra a Samir. Samir, tienes el micrófono y cámara habilitado. Puedes intervenir.
Samir, no te oigo. Tienes el micrófono apagado, tienes que encender. Perdón. Listo, ahora sí. Sebastián, hola. Felicidades, Sebastián. Excelente charla, la verdad. Es la primera vez es la primera vez que logro entender la diferencia entre DFT, dinámica molecular y todo este tipo de cosas. O sea, de Bien, verdad bien. te felicito, fue bastante clara y fue bastante productiva. Yo tengo preguntas un tanto puntuales. Bueno, antes de preguntas, hacer un comentario acerca de precisamente esta parte que está hablando de la formación de los clústeres. En este caso específico que tiene Sebastián ahí, normalmente en catálisis heterogénea uno utiliza un metal y lo soporta en la superficie, lo soporta en una superficie que ya sea un óxido metálico o ya sea un material inerte, en teoría inerte como el sílice, el SiO2 o dióxido de titanio o lo que sea, y la idea de soportar el metal en la superficie es para lograr una dispersión del metal. Dispersión es como tratar de tener el metal, tratar de tener el metal noble que se soporta en la superficie, o en este caso el oro, tratar de tener la mayor cantidad de átomos en la superficie. O sea, cada átomo de ese metal es un sitio activo y entre más dispersión tenga, o sea, entre más regados tenga esos metales, más activo es tu material porque tienes muchos más sitios activos para hacer reacciones. Eso es una de las importancias de saber si estos materiales forman esos clústeres así, porque básicamente cuando se forman esos clústeres disminuye el área superficial del catalizador, o sea, disminuye la cantidad de sitios activos que tienes y por ende no tendrás una buena conversión o este tipo de cosas en reacciones catalíticas. Mi pregunta va hacia el trabajo que mostraste de cromo 6 a cromo 3. Sí. Ahí, específicamente ahí. Lo que pasa, bueno, mencionaste que modelaste estas especies que son las posibles especies que podrías tener en solución, pero no sé si de pronto utilizaste, hay un software que es gratuito que se llama Visual Mintech, y en ese software básicamente puedes colocar qué especies tiene, o sea, por ejemplo, puedes colocar cromo, colocas el pH de tu solución y colocas cosas que puedes obtener fácilmente, y eso básicamente te hace un modelamiento de la especiación y te dice qué tipos de especies y en qué estado de oxidación podrías tener en tu solución, y de ahí podrías tener de pronto una manera más acertada de cuáles son específicamente esas especies que tienes en solución, y ahí la podrías modelar. Entonces, no sé si, pues me preguntaba si de pronto sabías esa información. No, sabes que no, pero es que en este caso yo me basé específicamente en los resultados de la superficie, porque viste que estos resultados experimentales vienen de XPS y lo que está mostrando son enlaces superficiales, no en solución. Entonces yo me dediqué solamente a ver cuál era la interacción de lo que quedaba en la superficie. Pero bueno, Yeah. eso está bueno lo que tú dices, pero como en general yo me dedico a ver interacciones con superficie, a mí lo que me interesa es ver el resultado de los experimentos que ellos hacen, ¿ves? Sí, no, tiene sentido. Muchas gracias. Bien, dale. Bien, gracias a mí. Bueno, listo. Gracias por la intervención, Samir. Por aquí tenemos otra pregunta del profesor Stiver en el chat, siguiendo el mismo orden. Dice, ¿qué tipo de lenguaje de programación utilizan usualmente? Sí, no, yo normalmente utilizo, o sea, programar como tal, yo uso el lenguaje C porque todos estos movimientos y estas cositas que parecen un juego realmente requieren de mucha memoria. Y el lenguaje C pues es muy especial para eso. De hecho, yo no recomendaría Python. Ahorita tengo un problema con un chico de maestría que hizo todo su tesis en Python y está sufriendo con eso. Así que espero que no esté conectado. Bien. Gracias. Bueno, listo. Por acá tenemos otra pregunta del profe Henry. Dice, felicitaciones al profe Sebastián por la presentación. Una inquietud. Las superficies metálicas cerca de las costas marinas sufren oxidación por la alta salinidad. Sería interesante aplicar estos modelos para analizar el crecimiento de óxido en las superficies metálicas.
Sí, sí, eso se hace bastante realmente. Eso se llama corrosión y eso es un modelo bastante interesante. Y lo que pasa es que está muy estudiado, de hecho, por eso es que aparecen los famosos recubrimientos hidrofóbicos y todo eso para proteger esas superficies. Ahorita yo me dedico, digamos, más que todo a estudiar superficies para tratamiento de aguas y esas cosas. O bueno, o aplicaciones medioambientales, hay que ver qué se puede sacar de ahí. Aquí tenemos más felicitaciones de parte del profe Hernán, dice excelente presentación. Maestro Sebastián, también del profe Baldo, dice lo felicito por esta conferencia, fruto de su investigación. Y por aquí vamos a darle la palabra aquí a otros asistentes. Voy a darle la palabra a la profesora Luz Mary, aquí de acuerdo al orden que está aquí. Luz Mary, ya puedes activar micrófono, puedes activar cámara si quieres. Y adelante. Buenas tardes a todos. Bueno, Sebas, interesante, muy, muy interesante todo el trabajo que has realizado. Sebas, te tengo una duda. Se Sé te que en el corta, Luz. trabajo, ¿sí me escuchas? Ahí sí, si hablas duro un poco. Sí. Ok, dale. Bueno, en el segundo trabajo que estás ahora mismo proyectando, si hablaste que esto lo hiciste con Monte Carlo, ¿cierto? Pero Sí, en sí. el del cromo, cuando hiciste la primera modelación, en esta ¿qué usaste? ¿Usaste seguiste usando Monte Carlo o usaste Javinit, No, pruebas? no, esto solo lo hice con estructura de electrónica. Eso sí, eso solo lo hice con teoría del funcional de la densidad, nada más. Sí. Ok, no No utilizaste apliqué, ninguna pero modelación extra para el cálculo de las energías como tal que tienes allí. no, nada, hice lo más básico de FT, lo más básico. Pero, ¿sabes qué? Ya hablando de eso, estaría bueno hacer un Monte Carlo de esto, porque claramente el cromo cuando va cayendo se o algo tiene que formar en la superficie. La verdad no se me ha ocurrido, ahorita que me lo estás diciendo, sí se puede hacer. Estaría muy bacano. Okay. Ve, ¿y cuántos átomos en sí más o menos modelaste? Porque 140, es una locura, bastante. no demasiado, yo estoy haciendo como en un bajo, Sí, pero hay truquitos ahí que se pueden aplicar como para mejorar el cálculo. Sí. Y a esa que dedicaste, No te vi. ¿cuántos cromos le ubicaste? No, uno nomás, porque la idea es ver nada más como, o sea, tú puedes poner un cromo suponiendo que al ser solo un átomo, el entorno de ese átomo en esa superficie es como que él está casi que solo. Entonces es como si pusieras una persona en la mitad de un estadio y la otra persona estuviera en otro estadio y así. Entonces, bueno, con el hecho de poner una pequeña superficie o una superficie grande con un solo átomo te da para modelar esa interacción. Y tú tratas de buscar la posición más estable, Sebas. Todo, lo busco todo. Pasa que no fui muy específico, ¿no? Pero sí, la verdad que todo eso se hace, todo eso hay que hacerlo, sí. Sí, porque imagínate, si tienes una capa de 140 átomos, mientras tú tratas de buscar la posición más estable, o sea, tienes que mirar cada ubicación que puedes colocar en defecto, o sea, como interficio, totalmente arriba, central o en los extremos, y eso es un tiempo de cálculo no es para nada sencillo, ¿no? bastante fino. Ok, bueno, pero muchas gracias por tu respuesta, Sebas, pero está muy, muy chévere tu sistema. Me vas a tener que enseñar Monte Carlo, por favor. Dale, claro que sí, dale. Dale, Sebas, gracias. Entonces, gracias, profe, por la intervención. Le cedo la palabra al profesor Miguel. Él tienes habilitado micrófono, cámara, si quieres, puedes encenderlo y participar. Aló, ¿se me escucha? Buenas tardes, ¿aló? Sí, aló. Hola, Sí. profe. Hola, profe. Ya va, un momentito. Vamos a ver. Bueno. Saludos, profe. Sí, profe. Bueno, ¿cómo anda, profe? Gracias por esa charlita. Estuvo Bien, profe. excelente. Creo que Gracias, lograste tu objetivo. Bien, Te profe, quedó muy bien. Felicito. Mírame, un poquito para hacerte una preguntita así que me surgieron. Profe, ahí tú definiste, empezando desde DFT, desde lo microscópico ahí hacia arriba, tú
pasaste por dinámica molecular, ¿cierto? Y luego saltas a cinética, a KMC, a Monte Carlo, esencialmente. Sí, sí. Que es esencialmente donde tú restringes tu trabajo, ¿verdad? Entre DFT y KMC. Sí, El punto que yo tengo varias preguntitas acá, pero la duda que me viene es, ¿tú en realidad usas mecánica molecular, perdón, dinámica molecular? Mira, ¿O tú te saltas dinámica molecular y vas directamente a KMC? yo me salto directo, últimamente lo hago así. Yo esto aparte casi no la hago ya, Eso no lo estás porque haciendo, ¿no? se ha vuelto tan refinada que es otra, hay que aprender bastante bien a hacer manejar este tipo de software. Es que esa es exactamente la duda que tenía, ¿verdad? ¿Cómo? Esa era la duda que estaba teniendo, porque, por ejemplo, simplemente definir esas Ks, las constantes de los resortes esos que aparecen allí en ese modelo, Sí, me hacer eso parece. nada más es hacer una carrera, porque este tipo de definiciones y todo, esos campos de fuerza y esas cosas, eso requiere mucha calibración y la verdad que modelar eso es bastante complejo. Pero lo que sé es que, bueno, yo alguna vez hablé con alguien que estaba haciendo un programa de esos lo vendía, un tipo era como de Alemania, y el hombre dice que él lo que recomienda es mejor usar esos software porque calibrar esos campos de fuerza es muy difícil. Y Tiene yo, sentido. y yo alguna vez trabajé en eso y ya la verdad que hice lo más básico que pude y eso ya era bastante interesante, pero nunca pude hacer algo que yo considere como que uno se sienta cómodo con eso, ¿no? Yo salto directamente, me paso esto, porque estos modelos acá de información es muy difícil, ¿ves? Entonces me salto directamente al KMC. Entonces, ¿cómo tú pegas las dos escalas, profe? Porque yo sé que tú Ah, tomas, ¿cómo las bien, pegas? bien. No, pues lo que pasa es que tú tienes que elegir sistemas que tú creas que puede hacer eso. Entonces, por ejemplo, la ventaja que tiene el KMC en este caso es que tú, si bien estás tomando un poquito de información del sistema, tú puedes modelar una o muchas partículas. Entonces, el KMC toma, digamos, varios rangos, incluyendo parte de la dinámica molecular. O sea, no es que me salte, paso ahí sin tocar la dinámica. Pero lo haces a través de, ¿cuál es porque en principio en cada escala tú calculas cosas diferentes, ¿no? Sí, no, Entonces, pero fíjate que, por ejemplo, en este método último, en este último método de acá, en este último, por ejemplo, en este que es el modelo de una superficie, la información que me entrega la teoría del funcional densidad, que es la parte electrónica, es suficiente porque yo lo único que necesito es la barrera de activación para poder hacer el modelo a la siguiente escala. Y esa escala puede ser 10 átomos, que está en el rango de la dinámica molecular, o 1000, que ya es el rango de una escala mucho mayor, ¿ves? sí, es que imagino, por ejemplo, profe, en el caso de reacciones químicas, una de las grandes incógnitas que se tiene son las constantes de reacción. Uh-huh. Entonces, yo no, estoy tratando de imaginarme si uno puede venir de una escala utilizando DFT y pegarle de Con alguna certeza, manera la constante de reacción. con certeza, pues, con certeza, sí, con certeza lo puedes hacer. Hay que ¿Listo? ver las consideraciones, pero seguro que lo puedes hacer. Vale, profe. Bueno, eso era lo demás lo seguimos conversando luego, profe. Excelente, Dale bien, gracias. dale bien a vos. Bueno, profe, gracias por la intervención. Por acá, Samir, vale, adelante si quieres intervenir otra vez. Tienes el No, micrófono apagado. ¿O no? Perdón. Está encendido. Sí, es que tengo una diadema que me molesta a veces. Ve, Seba, una pregunta. Ve a la diapositiva anterior, porfa. Yo no, o sea, no, en la que explica de qué consiste en qué consiste la cinética Monte Carlo. Yo creería que sería la otra en la que dices como grained algo, o sea, como que ya, sí. El cross grain, a ver. Creo que es este. debe estar atrás, debe estar atrás. Esa. Ve, yo no entendí, o sea, no me quedó muy claro el concepto y en qué consiste ese KAB. O sea, lo Ya. que,
No, O sea, no. no sé si... Sí, no, mira, es muy sencillo. Supón que tú tienes una molécula en un sitio de mínima energía, entonces ella se la va a pasar vibrando, ¿ves? Listo. Y después tú le das la energía y de tanto vibrar le regalas un poquito de energía y ya salta al otro sitio de mínima energía. El K es la cinética o es el tiempo que le tarda de saltar de un lado al otro, ¿ves? Entonces tú no vas a modelar todas las vibraciones de un lado ni todas las vibraciones del otro, sino que tú lo que vas a hacer es hacer un modelo discreto en el que el sitio de mínima energía está bien definido y para saltar a otro sitio de mínima energía lo único que haces es calcular una probabilidad y esa probabilidad la calculas con los K. Ahí no lo defino bien, pero eso te lo puedo mostrar luego bien para que lo veamos eso. Porque esto yo lo hice para un modelo de superficie, pero esto se usa mucho en reacciones químicas, porque las reacciones químicas ocurren en sitios de activos de reacción y los átomos saltan de sitio en sitio y tú lo único que necesitas es la energía para saltar de un sitio al otro o para reaccionar y ya, tú no modelas ni vibraciones ni nada de eso, ¿me entiendes? Solamente saltos de átomos en una superficie. Ya, entiendo. Dale, Sí, Seba, gracias. igual también tengo por ahí un curso de eso, así que después podríamos verlo, no hay problema. No, dale, listo. Muchas gracias, hombre. Dale, bien, bien. Bueno, listo. Por el momento no tenemos más intervenciones por parte del público. Entonces, simplemente nuevamente agradecerte Sí, Jairo. por la Ahora, charla. Profe Carlos, adelante. sí, ahora sí aprovecho. Dei espacio primero para los asistentes, Sebastián. Voy acá a reforzar también lo que Jairo ya te ha dicho. Creo que otros profesores también. La verdad, una charla muy buena, muy completa. Yo pienso que para muchos públicos, ¿no? Desde el abordaje de la didáctica, pero sin perder también la valoración de tu dominio de tu trabajo. Eu penso que quedou claro a todos o quanto tu dominas lo que tu haces, pero também tu capacidade, ¿no? de explicarlo a las personas que quizá por la primera vez están muchas veces escuchando hablar de esses temas. Entonces, sí, te felicito de verdad, muy buen seminario. Bien, Me gustaría revisar contigo el resultado del experimento de la cefaloxina. Me quedei com uma dúvida, se me quedei pensando em algo e depois, se tu pode desenvolver, creio que é a outra gráfica da cefaloxina. sí. Porque hay una, no sé si estoy con, ahí está. Se entendí bien, una de las gráficas es la dinámica no pH del estómago, ¿cierto? Un pH Sí, de tal cual. 1.2. Sí, Y la exactamente. otra es no pH del intestino, que es 6.8, ¿cierto? Sí. Ujú. Desde mi Tal cual. lógica, la absorción, a no ser que esté equivocado, ¿no? Pero hasta donde me acuerdo, esa droga, ela tem que ser absorvida no intestino, certo? A absorção Sí. dessa droga a nível de estômago não ocorre. E quando ela é Ujú. liberada no estômago, na verdade que já há alguns artículos que mostram que isso pode ter alguns efeitos negativos, como, por Ujú. exemplo, uma afectação da mucosa, uma afectação de los micro-organismos que vivem aí. Então, Tal cual. lo que eu miro acá é que tu tem uma muito boa liberação, certo? Donde tem que liberar, que é no gráfico B, pero tu também Ujú. incrementaste a liberação En la em parte. donde não deveríamos liberar, certo? Mm. Não sei se vocês han debatido isso, se eles han questionado quando has publicado. Hoy, profe, mira, la verdad que yo me quedé con la felicidad de saber que el cálculo coincidía con el experimento. Pero nunca supe realmente si eso fue como tal una apreciación de los referees. Yo creo que la idea particular sería, o sea, yo creo que como idea está bien. Lo que pasa es que no creo que vaya nunca a entrar en aplicación porque esos carbones realmente son muy caros de producir, ¿ves? Entonces sí, es fácil y es verdad lo que está ocurriendo, pero, profe, no creo que nunca nadie se vaya a comer una pastilla de carbón activado con cefalexina y ya, pues. Não, Pero porque se estão... hay ideas, porque mira, por ejemplo, el carbón Claro. activado es muy barato y eso sí se puede manejar. Y al ser una estructura no ordenada, lo más posible es que cuando tú te la tomes libere un poquito más rápido.
porque tiene más posibilidades de acceso, ¿ves? Entonces, esto como es ordenado, seguramente pues iba a demorar más en salir. Yo creo que si la hicieran con un carbón desordenado, lo que podría fácilmente pasar es que se libere lento, pero lo suficientemente lento como, pero no tan lento como para que te haga daño donde tú crees que puede ocurrir el daño, ¿ves? Así es, porque si tuviera retenido más enquanto passa por el estômago e liberado tanto quando passa por el intestino, seria perfeito, certo? Porque não seria algo muito interessante, não? Essa era a dúvida, porque não me acordava do resultado do gráfico A, e me quedou a dúvida também se essa droga, porque sei que há drogas que são absorvidas no estômago, mas não são muitas. Então, no, dale, Sebastián. La verdad, interesante. Dale, bien. Claro, ¿no? Y penso así, aunque no sea hoy viable, ¿no? Nada impide que a futuro se pueda trabajar con otros materiales con propiedades similares y quizá más económicos también. Esas aplicaciones a la medicina son interesantes. A mí me gustan bastante. Gracias, Sebastián. Dale, profe, gracias. Hasta luego, chao, chao. Bueno, ya estaríamos entonces, ¿no? Sí, creo que podemos cerrarlo, Jairo. Bueno, listo. Entonces, muchísimas gracias a todos. Profe, nuevamente gracias por su participación. Y bueno, nos vemos la siguiente semana en el siguiente seminario número 68. Entonces, que estén bien. Hasta luego. Gracias. Chao.